Saludo cordial, estimados amigos, hermanos y familia del Señor. Oramos a Dios porque lo que vamos a recibir en este día, que es la palabra de Dios, sea de alimento, fortaleza y bendición para nosotros, para nuestra vida. Señor, que la palabra que has provisto para nosotros sea provechosa, es la oración de este día. Permítenos tener el deseo de estudiar la palabra de Dios. Despierta en nosotros el deseo por vivir tu palabra y permite, Señor, que al conocerte a través de la palabra podamos profundizar en nuestra relación contigo, oh Dios. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Descubramos la Biblia. Tengo aquí un listado de cosas de las que hay en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y rápidamente quisiera mencionarlas. La número 1, bueno, ya la hablamos, Moisés nace en el palacio del rey, o es criado mejor en el palacio del rey. A los 40 años es sacado de allí por una crisis que se presenta y se va al desierto. Otros 40 años es llamado nuevamente para ya traer una comisión en su corazón encomendada de Dios, y es liberar a su pueblo. Eso se realiza mediante unas plagas, 10 plagas que Dios tiene que enviar sobre Egipto y especialmente sobre Faraón. Pero quiero hacer énfasis principalmente a partir de la Pascua. La Pascua es un evento espiritual, un símbolo muy importante en el que nosotros tenemos que tener mucha atención y mucha gratitud a Dios. La Pascua consiste en un cordero que el pueblo de Israel va a preparar en la noche antes de salir libres a la jornada del desierto. Pero esa noche también, a través de la sangre del cordero, los hijos de Dios, los que están esperando esa liberación, marcan las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no toque sus casas, pero sí va a destruir a todos los primogénitos de Egipto. Así que la Pascua nos recuerda, como dice la palabra del Señor, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua. Él se ofreció como el Cordero para limpiarnos y lavarnos, y todos los que ponemos nuestras vidas bajo la cobertura de su sangre somos salvos. De allí vino entonces la división del Mar Rojo. El pueblo de Israel sale y llega a un lugar donde empiezan a experimentar su fe. El Mar Rojo es un lugar donde Dios va a exigir fe de su pueblo y especialmente de su líder. Pero también el Mar Rojo es un evento muy especial porque allí es donde el pueblo de Israel pasa en seco el mar, pero también es el lugar donde Faraón y su ejército mueren. Dios se glorifica trayendo vida a su pueblo, pero trayendo muerte al enemigo, al pecador. Pasado el Mar Rojo, entonces llegan al pie del Sinaí y allí van a recibir la ley, que la ley es la dirección que Dios le va a dar al pueblo. Están los 10 mandamientos que Moisés trae para que el pueblo sea dirigido o camine en la dirección de Dios. De esos mandamientos es importante que los 4 primeros mandamientos se relacionan con el deber del ser humano hacia Dios. Amarás a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro deber y nuestra responsabilidad hacia el prójimo. Seguimos, y el tabernáculo es el lugar móvil de adoración y sacerdocio donde el pueblo de Israel va a mantener su comunión con Dios. Dios le da una orden a Moisés de construir una carpa, y en ese lugar van a ir unos símbolos de la presencia de Dios, y Dios ha prometido manifestarse a su pueblo allí en ese lugar. Se escogen entonces la familia de Leví, la tribu de Leví, quienes van a ser escogidos para atender todas las necesidades del tabernáculo. Y la familia de Aarón, también a quien le fue asignada ejercer el papel de sacerdotes. Siguiente vienen las ceremonias, que es una
una descripción de todas las actividades espirituales, religiosas que el pueblo de Israel tiene que hacer continuamente mientras están en el desierto, y simbolizan entonces a Cristo haciendo la obra más grande por nosotros, pero en ese momento esas ceremonias son la manera del pueblo acercarse a Dios. Y finalmente, los años en el desierto. Son 38 años que el pueblo va a pasar en el desierto, pero no están en el plan de Dios. Cuando los espías son enviados para reconocer la tierra, regresan 10 con informes negativos, 2 con informes de fe, sin negar que sí es difícil, que hay enemigos, que la tierra es muy bonita y muy fértil, pero que hay gigantes, no se niega. Sin embargo, estos 2 espías llenos de fe dicen: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra. 10 espías son incrédulos, son negativos. Aún organizan para apedrear a los que son optimistas, a Josué y a Caleb, y allí entonces Dios toma una decisión. Ninguno de los mayores de 20 años entrará a la tierra prometida. Por lo tanto, quedarán divagando en el desierto, y lo hicieron durante 38 años hasta que murió toda esa generación incrédula, y los menores de 20 años son los que ahora pueden entrar a la tierra prometida. Pero algo muy importante: Josué y Caleb, por su fe, por su confianza en Dios, fueron los únicos mayores de 20 años en ese momento que recibieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Dios nos ayude a imitar a estos 2 preciosos personajes. Muy bien, y ahora pasémonos entonces a nuestro estudio devocional. Salmo 119, 17 a 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Quiero hacer énfasis hoy en el versículo 19. El versículo 19 dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Recuerde que estas son peticiones que el salmista está haciendo a Dios. Pero qué interesante esta primera frase: forastero soy yo en la tierra. El salmista David sabía que su jornada en la tierra era un paso. Él era peregrino, él no era de los que se iba a quedar aquí. Aún cuando estemos rodeados de una multitud, él sabe que es forastero, es en cierta manera que le toca caminar solo, que le toca caminar contra la corriente, porque no somos de este mundo a pesar de que estemos en él. Sin embargo, hay unos riesgos. La amistad con el mundo no es posible para el creyente. Los que hemos creído en Cristo, eso no es posible. Entonces, la palabra de Dios nos va a advertir algunas cosas muy importantes. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 12 y 13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros no somos de este reino terrenal. Nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de Dios, al reino espiritual. Por lo tanto, somos forasteros, somos pasajeros por aquí. ¿Cuál es la petición del salmista? No encubras de mí tus mandamientos. Si los mandamientos no me son claros, si la palabra de Dios no la puedo comprender, hay una alta posibilidad de equivocarme. Hay una tendencia muy alta a que yo me pierda mientras camino como forastero. ¿Por qué? Porque
hay muchos tropiezos. Recuerden Salmo que leímos en el versículo 11, que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El camino, dijimos, es sucio, es inmundo, es impuro. Y si no tenemos el conocimiento de la palabra, fácilmente nos perdemos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, es decir, un día de juicio en el que seamos rechazados por Dios. San Mateo capítulo 13 nos plantea la parábola del sembrador, y cuando el Señor Jesús le explica esta parábola a los apóstoles, pónganle mucho cuidado que lo voy a leer, dice así, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire que todos están relacionados con la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Entonces el apóstol Pedro nos dice, nos recomienda, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces aquí tenemos un llamado y el salmista acertadamente le dice, Señor, no me encubras tus mandamientos, revélamelos, déjamelos descubiertos que yo los pueda entender porque quiero agradarte. Y termino con esta cita bíblica de Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, hermana, iglesia, somos peregrinos, somos forasteros, estamos aquí de paso. No encubra, no permitas que la palabra de Dios esté encubierta en tu vida. Léela, estúdiala, medítala, vívela, aprópiala en tu corazón, porque es la palabra de Dios la que nos ayudará a pasar limpios, puros, agradando a Dios sobre esta tierra. Dios te bendiga y nos ayude a lograr este cometido de la palabra de Dios.